Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, bueno, nos ha llegado y es, cuanto menos, interesante. Es un borrador, se titula La Reforma del Reino de Dios. Suena potente, ¿verdad? Sí, bastante. Y ojo, que no habla de cambios pequeños, ¿eh? Propone una restauración, pero a fondo, volver a lo que el texto dice que es el propósito original de Dios. Exacto. La tesis central, digamos, del documento es que esta reforma, pues no es una ocurrencia moderna. Defiende que es algo bíblico, algo necesario en cada época, de hecho, y define el reino de Dios citando Romanos, creo que es Romanos 14:17. Dice que no es comer o beber, o sea, no como los reinos de aquí, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Vale? Así que nuestra misión hoy, pues, es intentar desgranar qué implica esta reforma, según lo que dice esta fuente, claro, y por qué la presenta como algo tan crucial hoy. Perfecto, pues vamos a ello. A ver, para empezar, el documento insiste en que esta necesidad de reforma no es algo de ahora. Dice que es una constante. ¿Por qué? Pues nos recuerda algo que vemos en la Biblia, ¿no? Tanto con Israel en el Antiguo Testamento como luego con la Iglesia. Parece que hay ciclos, momentos de estar cerca de Dios, momentos de alejarse un poco. Y en esos momentos Dios intervenía, levantaba profetas o surgían movimientos de renovación. Como la reforma protestante, claro. Es el ejemplo más obvio. ¿Justo? Y aquí el documento mete un punto interesante, o quizá polémico para algunos, no sé. Sostiene que la reforma del siglo XVI, con Lutero, Calvino, gente fundamental, que fue absolutamente clave para volver a la Biblia, a la salvación por gracia. Pero, Pero que no llegó a restaurar todos los aspectos, digamos, funcionales del reino. Al menos no como los describe el Nuevo Testamento. o sea que se quedó a medias en algún sentido. Eso dice. No en importancia teológica, ojo, sino en el alcance de la restauración de los ministerios, de las funciones dentro de la Iglesia. El texto argumenta que la reforma fue un primer paso vital, sí, pero que la restauración completa es progresiva. Vale. Y eso nos lleva a una idea central del borrador, la restauración de los 5 ministerios de Efesios 4. Ah, sí. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El documento propone una cronología muy específica para esto, ¿Mm? casi como por fases. Sí, traza una línea temporal, es curioso. Pone el inicio con Lutero, 1517, El catalizador, ¿no? volver a la palabra, la fe, el sacerdocio universal, y luego, según esta lectura, da un salto al siglo XX, a los años 40-50, y dice que ahí se restauró el énfasis en el evangelista. ¿Tipo Billy Graham? Exacto. Menciona a Billy Graham, a Oral Roberts, ese tipo de figuras. El foco era la evangelización a gran escala, las campañas masivas, la sanidad divina, reactivar la gran comisión globalmente. Entendido. Y después siguió un orden. Según el texto, sí. En los 60 y 70 dice que el énfasis pasó al ministerio del pastor. Ahí la clave era cuidar la congregación, construir comunidades locales fuertes, la enseñanza práctica, el consejo. Vimos un auge de iglesias muy centradas en ese cuidado pastoral. Tiene sentido, como un ciclo natural casi. ¿Y el siguiente paso? Pues en los 70 y 80, el borrador apunta al maestro. Cita a gente como Derek Prince. El foco ahí era, profundizar en la Biblia, formación teológica, más sistemática, fundamentos doctrinales sólidos. Combatir, dice, la ignorancia bíblica. Qué curioso cómo va describiendo estos cambios de enfoque. ¿Qué vino después del maestro? En los 80 y 90, el documento habla del resurgir del profeta. Menciona nombres como Cindy Jacobs, Bill Heyman. El énfasis ahí se movió hacia escuchar a Dios más directamente, buscar dirección sobrenatural, la revelación, más sensibilidad del Espíritu Santo para guiar a la Iglesia. Vale, y eso ya nos acerca mucho a la actualidad. Exacto. Y desde los 90 hasta ahora, el texto describe la restauración del ministerio del apóstol. Aquí el enfoque es más estratégico. Establecer iglesias, supervisarlas, fundar obras nuevas, conectar ministerios, operar con una autoridad que busca expandir el reino de forma más amplia, más coordinada. Entiendo. Lo presenta como una pieza fundamental para la unidad y la colaboración que el propio texto pide más adelante. Es fascinante cómo lo plantea, no como moda, sino como una especie de puesta a punto progresiva,
para que la Iglesia esté, según ellos, totalmente equipada. Y recalca mucho que dependen unos de otros, ¿no? Que no son roles aislados. Totalmente. Los capítulos 5 y 6 insisten mucho en eso, que no son jerárquicos en plan uno manda más que otro. Son funciones complementarias, todas necesarias para la madurez y la misión de la Iglesia. Y para entender por qué hace falta todo esto, el texto nos lleva al principio, al diseño original. Claro, al capítulo 2, a Génesis. Dice que la creación tal como era al principio, con orden, armonía, eso ya era la primera manifestación del reino, y que la tarea del ser humano era administrar la tierra, reflejar a Dios su gobierno justo. Génesis 1:28. Eso es. Pero la caída, la desobediencia, pues rompió esa conexión, distorsionó el propósito, se perdió esa autoridad legítima para administrar bien. Y ahí es donde el texto sitúa a Jesús, no solo como Salvador, que también, sino como el segundo Adán. El que restaura la relación con Dios, sí, pero también recupera ese propósito original del reino aquí en la tierra. Entendido. Y este reino que Jesús restaura, según el capítulo 3, tiene sus propias reglas, sus principios, como una constitución, has dicho antes. Sí, podría verse así. El documento destaca varios pilares. Por ejemplo, la justicia divina. Y aclara que no es solo cumplir la ley, es rectitud, equidad, hacer lo correcto siempre. Cita a Miqueas, creo. También principios como la misericordia y el amor. Muy prácticos. Compasión, perdón, servicio. Sí. Y claro, la obediencia y sumisión al Rey, a Jesús. Reconocer su señorío en el día a día. Son principios que nos suenan, pero parece que les da una aplicación muy terrenal. ¿Hay más que destaque? Sí, subraya la fe activa, la confianza en Dios que te mueve a actuar. También el arrepentimiento y la humildad. Dice que son la puerta de entrada. Y luego, muy importante, la unidad y la comunidad. Trabajar juntos, nada de individualismo. Y la paz y el perdón dentro de esa comunidad. Y por último, la generosidad y el servicio como reflejo del propio carácter de Dios. Vale, son unos cuantos, pero supongo que la clave no es la lista en sí, sino vivirlos, ¿no? Justamente, el capítulo 8 insiste mucho en eso, que no son ideales bonitos y ya está. Son la base de la vida práctica del ciudadano del reino. Forman una ética, una cultura propia que, bueno, a menudo choca con el mundo. Lo dice citando el Evangelio de Juan. Son principios contraculturales. Y hablando de choques, el capítulo 4 se mete en un tema a veces espinoso, la guerra espiritual. Lo presenta como algo Inevitable en la vida del reino. cierto. Lo aborda de frente. Pero aclara, citando Efesios, que no es una lucha contra personas. Es contra fuerzas espirituales organizadas que se oponen al reino. Y sitúa el origen en la rebelión celestial, en la caída. Las consecuencias de todo aquello. Pero, a ver, la Biblia dice que Jesús ya venció en la cruz, ¿no? Sí, sí. Y el texto lo afirma, ¿eh? Cita Colosenses. La victoria fundamental está conseguida, pero argumenta que la implementación de esa victoria, la expansión del reino aquí y ahora, pues esa batalla continúa. Es la tensión del ya, pero todavía no. La victoria es segura, pero hay que pelear por verla manifestada. Entendido. Y si la batalla sigue, ¿cómo propone el texto que se luche? ¿Qué herramientas da? Pues destaca varias cosas clave. Primero, la identidad en Cristo. Entender que somos más que vencedores, pero por Él, no por nosotros. ¿Vale? Segundo, usar la armadura de Dios de Efesios 6, no como magia, sino como verdades espirituales que nos protegen. La verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación, la palabra, la oración. La armadura completa. Eso. Tercero, ejercer la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús para resistir al enemigo. Cita Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá. Y cuarto, el discernimiento espiritual y la perseverancia. Insiste en que todo esto se hace desde la victoria ya ganada, no para ganarla. Queda claro el planteamiento. Y en todo esto, ¿qué papel juega la Iglesia como institución, como comunidad? Los capítulos 5, 10, 11, 13 hablan de esto. Pues la definen no tanto como el edificio, sino como la eclesia, la asamblea de los llamados, el pueblo de Dios. La llama columna y baluarte de la verdad, citando a Timoteo. Su función principal es ser el instrumento visible de Dios para extender la influencia de su reino, cumplir la gran comisión, ser sal y luz.
Y eso implica que cada persona tiene un papel activo. Totalmente. El documento lo conecta con lo del sacerdocio de todos los creyentes que recuperó la Reforma. Argumenta que todos estamos llamados a participar. No es solo cosa de los profesionales de la fe, digamos. Ya. Y por eso la unidad es tan importante. El capítulo 13 se centra mucho en eso. La oración de Jesús por la unidad en Juan 17. Dice que las divisiones debilitan muchísimo el testimonio. Y usa una imagen muy gráfica en el capítulo 10, la de la embajada. Sí, esa metáfora es potente. La Iglesia como una embajada del reino de Dios en la tierra. Como una embajada, pues, representa los intereses de su rey, opera bajo sus leyes, sus principios, y busca mostrar cómo es la cultura de su reino en territorio extranjero. Me gusta, sí. Y parece que esta embajada no está para quedarse mirándose el ombligo. Los capítulos 7, 12 y 14 son muy ambiciosos. Afirman que esta reforma busca transformar todas las áreas de la sociedad. Efectivamente, retoma lo de ser sal y luz y lo aplica a lo grande. Según el texto, esto significa no solo hablar del Evangelio, sino también promover activamente la justicia social. Se inspira en Isaías 61, en lo que Jesús leyó en la sinagoga en Lucas 4, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. O sea, acción concreta. Sí, y también vivir con una ética del reino en el trabajo, en la economía, hacerlo todo como para Dios, y ejercer una ciudadanía responsable, buscar el bien de la ciudad, respetar a las autoridades. Pone ejemplos para que se entienda mejor, ¿verdad? Sí, para ilustrarlo, menciona a José en Egipto, a Nehemías reconstruyendo los muros, a Daniel en Babilonia, y también figuras más recientes, como Wilberforce y su lucha contra la esclavitud. Los presenta como modelos de cómo los principios del reino pueden tener un impacto real y positivo. Vale, la visión es enorme, personal, de iglesia y social. Pero, ¿cómo se supone que todo esto crece, que se expande? ¿Cuál es la estrategia clave que propone el documento? El capítulo 9 habla de esto. El método central, sin duda, es el discipulado. Lo basa en el mandato de Jesús: haced discípulos, Mateo 28. Pero ojo, aclara que no es solo enseñar doctrina. ¿Cómo es entonces? Lo describe como algo mucho más integral. Se trata de formar el carácter de la persona a imagen de Cristo. Menciona Romanos 12, ser transformados renovando la mente. Implica una relación intencional, personal, como Jesús con los 12. ¿Vale? Y tiene un objetivo claro de multiplicación, que los que son discipulados aprendan a discipular a otros, crear una cadena, como dice 2 Timoteo 2:2. Esa es la estrategia clave para que el reino avance, según esta fuente. Y todo este gran proyecto, reforma, restauración, principios, influencia, discipulado, el documento lo pone en un marco todavía más grande, ¿no? El capítulo 15 lo conecta con el fin de los tiempos. ¿Correcto? Sitúa toda esta reforma actual como una manifestación parcial, un anticipo del reino de Dios, digamos, cuya plenitud, la consumación final, llegará con la segunda venida de Cristo. Describe ese futuro con imágenes de Apocalipsis 21, cielos nuevos, tierra nueva, justicia plena. Entonces, la reforma de ahora es una forma de prepararse para eso. Así lo ve el documento, sí. La preparación de la Iglesia no es pasiva, es activa. Implica vivir en santidad, buscar la unidad que ya mencionamos y mantener una expectativa vigilante. Estar atentos a las señales de los tiempos, dice, citando Mateo 24, y vivir con una esperanza firme, activa. Y el documento acaba con un tono bastante urgente, me pareció leer. Sí, la conclusión es una llamada a la acción, muy clara, muy apremiante. Insta a la Iglesia a no quedarse cómoda, a recuperar lo que considera su misión original de ser sal y luz de verdad y a preparar activamente el camino para el regreso de Cristo. Deja la sensación de que no es una opción más, que es algo fundamental para ellos. Exacto. El texto lo subraya. Esta reforma del reino no es un extra, es esencial para cumplir el propósito de Dios y para traer esperanza a un mundo que describe como muy necesitado. Y es interesante que la responsabilidad final la pone sobre cada creyente, no solo los líderes. Cada uno es llamado a ser participante activo, un embajador de este reino. Entonces, resumiendo mucho lo que hemos visto en este borrador, la reforma del reino de Dios, tal como la presentan aquí, es un llamado total a realinear la vida personal,
la Iglesia, la forma de estar en el mundo, todo bajo los principios y el gobierno de Dios. Mirar al origen para ir hacia el futuro que esperan. Sí, lo que llama la atención es esa visión tan integral que intenta construir. Conecta lo más íntimo, la transformación personal basada en justicia-amor, con la restauración de funciones en la Iglesia y con ese deseo de impactar fuera, en la sociedad. Intenta tejer juntas la historia bíblica, la teología y la práctica del día a día. Y claro, eso nos deja con la pregunta en el aire. Si esta reforma, como la pintan, es tan amplia, tan profunda, ¿cómo se come eso en la vida real? ¿Qué significa de verdad ser ciudadano o embajador de ese reino hoy con todo lo que hay? ¿Cómo se traduce? Esa es quizá la gran pregunta que el documento deja ahí, flotando. Más allá de la teoría, de la estructura que propone, parece que invita a cada uno a pensar, bueno, ¿y yo qué papel juego en todo esto? ¿Qué responsabilidad tengo en esta visión de un reino activo, presente, que busca transformar? Una pregunta abierta, desde luego, para reflexionar.